Baishapa, Ñande Yarata Pendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra clase de accidentes del sustantivo, hoy tenemos la tercera clasificación. Aipotape Yesare Koshereje, quiero que me atiendan. Meña Ñemoambue. Meña Ñemoambue significa accidente de género. Concepto. Oje Shauka Mba Emeñapa Owereko Umi Aba Teramumba. Mba Ekueraba Naimeñai Boi Guaranime. Traducido es, el género es una propiedad gramatical de personas y animales. Los objetos no tienen género en guaraní. No se atribuye género a los objetos inanimados ni a los insectos. Te envié Shara, ejemplo. El primer ejemplo, el primer tero o sustantivo es apuka. Apuka es silla. Ubutu es viento. Ñati-un es mosquito. Yatebu es garrapata. A estos sustantivos no se le atribuye género. Oñemboyoayu. Se construye una palabra compuesta al indicar el género. Es decir, uniendo estas palabras que voy a ir citando, alteró al sustantivo. Allí vamos a identificar si es género masculino o femenino. Entonces, oñemboyoayu, cuando se une estas palabras, la primera palabra es cuimbae. Cuimbae significa joven, varón, macho. Mena, mena significa marido, esposo. Me, macho, marido. Cuña significa mujer, hembra, compañera. Es decir, cuando se une altero, ahí vamos a saber a qué género corresponde. Ejemplos. Mitad, cuando se une la palabra cuimbae, el género es masculino. Mitad cuimbae, joven, varón. Riguazú, me. Cuando a riguazú se le agrega me, ahí el género es masculino. El riguazú, que era gallina, se convierte en gallo. Membu cuñá. En este caso, cuando se une cuñá, el género es femenino. Membu cuñá, mi hija. Cabará, macho. En este caso, la palabra macho ya se identifica que es género masculino. Cabará es cabra. Yagua cuñá. A yagua, que es perro, se le agrega cuñá, entonces el género en este caso es femenino. Yagua cuñá es una perra. Yaguame, cuando se le agrega me, se convierte en masculino, sería perro. Mitad cuñá. Cuando se le une al sustantivo mitad, la palabra cuñá, ahí el género es femenino. Mitad cuñá, jovencita. Membu, membu, se le agrega cuimbae. En este caso el género es masculino. Membu cuimbae, mi hijo varón. Antes de terminar, el género masculino o femenino en ocasiones se hallan incorporadas al concepto de la palabra. ¿Se acuerdan cuando dimos vocabulario de uso femenino y masculino? Allí, por ejemplo, la mujer dice shemembuj, el varón dice shera'u, shera'yuj. Allí ya va incorporada ya el género en esas palabras. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.